listos para comenzar con nuestra sexta sesión de trabajo. Ya por ahí el doctor Miguel Ángel Murillo decía, bueno, que es un encuentro de aprendizaje y, y un encuentro grato de intercambio también. Entonces, pues vamos a comenzar. Le cedo la palabra al doctor. Adelante. Muchas gracias. Bueno, en la sesión pasada dejé una actividad que era una actividad de lectura y también una actividad que estuviera vinculada con la escritura. Como ustedes saben, en términos generales, cuando se habla de la comunicación, se habla de 4 aspectos. 2 de ellos están relacionados con lo que en la literatura especializada le llaman actividades de recepción, que son escuchar y leer. Y las otras 2 actividades son actividades de producción, que es hablar y escribir. Las 4 están íntimamente vinculadas y están relacionadas, porque la comunicación, para que ésta se pueda dar, implica indefectiblemente alguien que emite mensajes y alguien que los recibe. El que emite produce un mensaje, sea por la vía oral o por la vía escrita, y quien lo recibe por la vía de la escucha o por la lectura. Entonces, se dice, y creo que se dice bien, que una de las actividades fundamentales, si no es que estructural, de los procesos educativos escolarizados está afincada justamente en la lectura de textos. Es decir, la lectura es una actividad sustantiva del proceso educativo. No es la única, ni es el único medio a través del cual la relación que se da entre profesor y estudiantes, digamos, se circunscribe a hacer una actividad de lectura. El profesor emite una muy buena cantidad de mensajes por la vía oral, es decir, produce discursos orales y los estudiantes escuchan. Estos roles no son roles exclusivos, sino que son recíprocos. Tanto el profesor emite como los estudiantes reciben, y los estudiantes también producen mensajes y los profesores recibimos los mensajes, por un lado. Por otro lado, en el caso particular de la lectura y la escritura, que son 2 actividades también consustanciales del proceso educativo, y en particular en la universidad, es muy importante leer. Podríamos decir que la promoción de contenidos culturales se da en muchos sentidos, no solo a partir de las explicaciones que dan los profesores de sus contenidos, sino que la lectura de textos se vuelve uno de los núcleos centrales de la actividad académica. Podríamos decir que no es que el profesor se subsuma a los textos o que los textos adquieran un sentido exclusivo, pero sí tienen una enorme relevancia. Con esto estoy queriendo decir que el discurso del profesor es muy importante, sus explicaciones ocupan una buena parte de la actividad académica, pero definitivamente mucho del trabajo se lleva a cabo
a través de la lectura. Desde el punto de vista de lo que podríamos decir la actividad cotidiana académica. Pero también hay toda una actividad que podríamos señalar como una actividad diferida, que también es académica, pero que no se da de manera presencial, sino diferida. Y esta actividad fundamentalmente se da a través de encargos o de tareas. Y estos encargos y tareas, muchos están relacionados justamente con el dejar lecturas para que los estudiantes hagan la lectura y vengan con la lectura a las sesiones académicas. Claro que depende de cada uno de los estilos de docencia que los profesores y profesoras en el nivel universitario implementan. Existen profesores que su cátedra se da fundamentalmente a través de conferencias, y conferencias que muchas veces tienen un carácter magistral, en el sentido que es justamente el profesor quien emite, quien produce predominantemente todo un conjunto de discursos y los estudiantes van tomando nota, y de esas notas hay un espacio que se deja para que si existe alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, pues se haga. Repito, esto depende mucho del estilo de docencia que se ejerce. Hay otros estilos de docencia en donde la lectura de los textos adquiere una enorme relevancia y mucha de la actividad que se lleva a cabo en el salón de clases gira en torno justamente al trabajo que se hace de manera previa y durante y posterior a la actividad propia de la clase, que más o menos la mayoría de los profesores tenemos este estilo de docencia. Sí, damos conferencias, ejercemos esa técnica, pues implementamos esa técnica de la conferencia, del discurso, de la producción discursiva, de las explicaciones utilizando diferentes recursos, que pueden ser presentaciones en PowerPoint o pueden ser exposiciones en el pizarrón, qué sé yo. Ahí depende de cada uno de los estilos de los docentes. Y los estudiantes afortunadamente tienen un abanico amplio y diverso para irse, digamos, ir teniendo la experiencia académica a través de cómo cada uno de los profesores, de acuerdo a sus preferencias, de acuerdo a cómo fueron formados, porque a veces uno va repitiendo los mismos patrones que vio cuando uno fue estudiante en la universidad. O si uno es que sigue estudiando en algún seminario, o en algún grupo de estudio, pues uno más o menos implementa los mismos estilos que considera uno que son los recursos más adecuados para que se lleve a cabo la promoción de ese contenido cultural que hacemos los profesores. En el caso de la universidad, que tiene ese carácter de ser un espacio profesionalizante, sobre todo la universidad tal como la conocemos en la actualidad, no es que haya sido siempre así. La universidad hubo una época en la que fundamentalmente la gente, independientemente de si cursaba o no un grado o si obtenía o no un título, la gente acudía a la universidad a formarse, fundamentalmente desde el punto de vista humanístico. Las universidades europeas tenían este carácter. La gente asistía a escuchar una conferencia, una disertación sobre un tema y no había pase de lista, ni mucho menos. Si la gente simple y llanamente se inscribía, había un determinado cupo para el seminario y asistía a las conferencias que se daban de forma magistral. Pero la universidad, sobre todo la línea no humboldtiana, sino la línea napoleónica de la profesionalizante, convergen estos dos elementos. Es decir, uno va a la universidad, uno acude a la universidad
a formarse desde el punto de vista humanístico, pero también uno acude a formarse desde el punto de vista profesional. Es decir, para después ejercer una práctica profesional una vez que se egresa. Entonces, pues, estos son, digamos, el contexto general de los estudios que se promueven culturalmente en el nivel superior, en donde la lectura de textos especializados es muy frecuente, sigue siendo frecuente. Si bien hay una diversificación de los medios a través de los cuales uno lee, ya no necesariamente son los libros, las fotocopias, sino que ahora hay muchos de los materiales que están en el formato virtual, que se adquieren en el formato virtual, pero la lectura sigue siendo una de las principales herramientas a través de las cuales uno se va formando. Yo creo que ahí será difícil tener una divergencia o asistir a una universidad en donde no existan textos para leer. Yo no conozco ninguna. El día que ustedes conozcan alguna, pues me dicen, ¿no? A lo mejor tendrá una gran cantidad de estudiantes esa universidad, que más bien pertenecerá al orden de lo mítico, de lo ficcional, pero en el orden de lo real, casi la totalidad de las universidades, sobre todo las profesionalizantes, operan, actúan en función de este eje o esta columna vertebral de leer textos. ¿Por qué se leen textos? Pues porque se considera que los textos promueven un contenido, nos informan de un contenido, nos explican un contenido, o hay una disertación de una serie de argumentos en torno a un conjunto de ideas que tienen que ver con la formación, repito, humanística o con la formación profesional. Por lo tanto, nosotros asistimos a la universidad y estamos en contacto con una gran cantidad de géneros discursivos que son propios de las universidades. Afortunadamente, ya otros géneros se van quedando atrás y pertenecen más al orden de los niveles educativos previos, tales como pues el nivel primario, la secundaria, la preparatoria, es decir, el nivel medio superior. Pero ya en el nivel superior, el tipo de textos que se dan ya no son solo textos de tipo informativo o de tipo explicativo, sino son textos, muchos de ellos, argumentativos. Ese es un aspecto muy importante a considerar. No todos los textos son de este carácter. Por supuesto, hay una gran cantidad de géneros discursivos a los cuales tenemos pues acceso en la universidad, pero muchos de ellos sí son de este corte. Por otro lado, muchos de los contenidos están directamente vinculados con la comunicación de contenidos teóricos, de contenidos que tienen que ver con un bagaje teórico, con un conjunto sistematizado de conocimientos que adquieren un nivel de abstracción muy alto, que adquieren una sistematización en donde los términos que se utilizan van adquiriendo una connotación particular dentro de ese contexto. Esto que estoy diciendo es muy importante, no porque yo lo diga, sino por el contenido, en el sentido de que cómo es que uno se va apropiando de las teorías que le dan sustento a una formación profesional. Pues no hay de otra más que acceder a la producción, a la circulación, a la reproducción y también a la producción vía la investigación de estos discursos. Estos discursos nos sitúan también en algo que va más allá del propio texto y que hace referencia al origen de la producción, que es una comunidad discursiva, y también, por supuesto, a las prácticas discursivas, entiéndase, a las prácticas que tienen que ver con estos 4 procesos de comunicación: el escuchar, el leer, el hablar y el escribir.
que están directamente vinculados con este conjunto de teorías que le dan sustento a una formación tanto humanística como una formación de carácter profesionalizante. Cuando pongo el énfasis en lo profesionalizante es que tiene que ver con un ejercicio profesional, que tiene que ver ya con un área de trabajo en la cual las personas al egresar se dedican profesionalmente a, pues, a desempeñarse en algún ámbito laboral propio o vinculado con la formación. Entonces, lo que quiero subrayar con esto que estoy mencionando y que las dos últimas lecturas, tanto la lectura de Mar Mateos como la lectura de Paula Carlino, van a poner un fuerte énfasis en este aspecto de la comunidad discursiva, sobre todo Mar Mateos y también Carlino, en el sentido de que uno accede, metafóricamente hablando, a un país, a un nuevo país. Sobre todo las personas que recién están ingresando a la carrera, están aprendiendo un idioma en un nuevo país y ese país tiene sus propias prácticas discursivas, lo cual quiere decir que las personas que acceden por primera vez, se utiliza un término que tiene una connotación negativa, pero en sentido estricto, el término significa una persona recién llegada a un ámbito, que es el término de el neófito. El neófito es aquella persona nueva, aquella persona que por primera vez accede a un ámbito discursivo y que por lo tanto desconoce o no tiene un bagaje de conocimientos previos, mucho menos un manejo del discurso, de los conceptos, de los términos. Para muchas de estas personas que acceden por primera vez a una carrera, los términos no son equivalentes a los términos usados en otros contextos de uso, como podría ser pues el común, es decir, los términos que nosotros utilizamos en nuestra vida cotidiana, sino que aquí los términos van adquiriendo una significación técnica, una significación conceptual, una significación que tiene que encuentra su anclaje en una teoría, de tal manera que si alguien dice asimilación, tendremos que explicitar desde dónde lo está haciendo. Si alguien dice yo, no solo está diciendo un pronombre personal que refiere a mi persona, sino el yo como sustantivo nos remite a una teoría. Entonces, en ese sentido, las personas que recién ingresan a una comunidad discursiva que practica estas 4 habilidades de la comunicación, es una persona que tendrá que irse apropiando de estas formas discursivas. Ahora, esta manera de irse apropiando se da, y este es el énfasis de Paula Carlino y de Mar Mateos, se da fundamentalmente por la participación en esta comunidad discursiva. Y sobre todo porque las personas que ya tienen un dominio de este discurso se encargarán de irlo comunicando justamente a las personas recién ingresadas. Y aquí nos metemos a un problema. Y el problema es que en ocasiones uno está tan acostumbrado a utilizar estas palabras que uno da por sentado que se da uno a entender en el caso de la producción oral, o que cuando les damos textos a los estudiantes, los estudiantes van a entender porque son términos que nosotros tenemos ya una apropiación de ellos, pero no nos damos cuenta que esos términos tienen una significación particular, una significación distinta a la de un diccionario común y corriente, sino que tienen una serie de particularidades que tendrán que ser motivo de un aprendizaje. Es por eso que Paula Carlina menciona que cuando una estudiante ingresa a la universidad y comienza a leer los textos que por encargo se le dan, esta es una noción importante a destacar.
lo que leen la mayoría de los estudiantes no los leen porque ellos van y buscan en la biblioteca o van y buscan en cualquier lugar y se apropian de esos textos, sino que fundamentalmente atienden a la exigencia de los docentes en cuanto a los encargos de las lecturas de la bibliografía que componen la mayoría de nuestros programas. Por lo tanto, son lecturas por encargo. Y esas lecturas por encargo, pues muchas veces tienen ese carácter heterónomo. Es decir, es un encargo externo, es un encargo de otras personas que nos dicen que leamos tales o cuales textos. No es una iniciativa personal, voluntaria, libre, de que uno va, busca y adquiere un texto y entonces uno, si le interesó, se da la tarea de leerlo, de estudiarlo, etcétera, etcétera. Digamos que no tiene ese carácter autodidacta, sino que tiene mucho de este carácter heterónomo. No tiene esa autonomía en cuanto a la lectura, sino tiene esa heteronomía en cuanto a que son lecturas por encargo. Aquí hay un problema que lo señala muy claramente Carlino, que es que mucha de esa lectura para el estudiante nace huérfana. Esta expresión es una expresión metafórica de que nace huérfana en tanto que el estudiante no es acompañado por parte de los docentes de cómo deberán de leerse ese tipo de textos que tienen un carácter especializado. Y entonces el estudiante está dejado, por decir, no está a la deriva, pero sí está dejado a que él vaya apropiándose precisamente de todo ese bagaje, de todo ese léxico, de toda esa teoría. Es el estudiante el responsable. Ella menciona, y no solo ella, sino mucha gente que se ha venido dedicando a investigar este proceso, menciona que la mayoría de los estudiantes abandona la tarea de la lectura. Trasciende las posibilidades, no solo por la cantidad de lecturas, sino por las exigencias de la lectura en sí misma, porque son contenidos de los cuales no hay un conocimiento previo o no el suficiente como para poder encontrarles un significado, y por lo tanto la mayoría simple y llanamente abandona la lectura. O va simulando, que esto es todavía peor, va simulando que entiende, que aprende, pero digamos que la tablita de salvación está fundamentalmente en reproducir los textos, sobre todo por vía de la evaluación. ¿Por qué tablita de la salvación? Porque justo el reproducir el texto a preguntas literales, que generalmente muchas de las pruebas o de las evaluaciones que implementamos los profesores están en el tenor de ser literales. Les preguntamos cosas como, ¿cuál es la definición de tal cosa? ¿Cuál es la definición de acomodación? ¿Cuál es el planteamiento fundamental de la construcción del conocimiento en Piaget? Entonces, los chicos hacen por decirlo, chicos y chicas, estudiantes, hacen un planteamiento por escrito, intentando responder a partir de los textos que en ocasiones desafortunadamente no se han entendido, pero sí se les ha apostado a una memoria que es muy importante, pero que no basta, que es la memoria mecánica. Ya hemos visto autores, particularmente Bojino, y otros, Perkins, etcétera, que hacen una diferencia marcada entre lo que ellos llaman memoria mecánica y memoria comprensiva. La memoria mecánica es que uno tiene a la mano una serie de conceptos que se los ha aprendido, pero que difícilmente podría uno traducirlos a las propias palabras, o difícilmente podría uno explicarlos, o difícilmente podría uno poner ejemplos o contraejemplos, o difícilmente podría uno transferirlos o aplicarlos a ámbitos diferentes. Lo cual quiere decir
que si no hay posibilidades de una aplicación de este conocimiento, es que entonces el conocimiento se está quedando exclusivamente a nivel de su reproducción. Y esta reproducción le hace mucho daño a la educación. Esta mera reproducción. ¿Por qué? Porque es justo el tipo de pruebas que se aplican y es justo lo que hace el estudiante. El estudiante que es bastante inteligente, los estudiantes son muy inteligentes y podrá no importarles mucho de la educación, pero si algo les importa es la calificación, porque eso garantiza supervivencia en la escuela. Y los seres humanos, cuando nos vemos definitivamente en el punto en donde vamos a perder el estar o no estar en el proceso educativo, como vulgarmente se dice, a ver en qué palo nos montamos, pero definitivamente la vamos pasando. Y la vamos pasando, podríamos decir, de la mejor manera. Y la mejor manera es que si yo les hago preguntas literales, pues me responderán de manera literal. Pero si yo les cambio la jugada, si les digo, explícalo, si le digo, pon un ejemplo, o yo te doy ejemplos, tú conceptualízalo, llega a una definición general a partir de los ejemplos. El estudiante Describe, ya... incluso la palabra de describir, ¿no? Claro, Quiero comentar algo aquí. adelante. Sí. A mí me parece desde la sesión pasada, ubiqué algo que voy a compartir, pero a razón del despliegue, me parece sumamente importante la advertencia de estas prácticas de reproducción en los ambientes educativos. Y me parece también que es desde nivel incluso, habría que identificar si preescolar, y que son prácticas muy viciadas, porque de pronto también este ejercicio de reproducción se han ubicado hasta docentes que reproducen el mismo chiste que ya dijo un colega y se está diciendo en el mismo escenario que lo apropia, ¿no? Sin, no sé, me parece que es nuevamente como esa práctica de la reproducción y que después, ¿por qué resulta tan sorpresivo, un tanto como responsabilizar únicamente al estudiante cuando a lo largo de este taller hemos visto que son muchos factores y que es importante ir localizando de a poquito cómo le apostamos a identificar esos procesos y ver las posibilidades de los abordajes de esos mismos. De pronto, cuando se llega a un ambiente universitario, al carecer de ciertas herramientas, porque se llega efectivamente, como usted lo dijo, lo pensaba en eso, como al realizar un viaje donde no conocemos ni la ciudad, no conocemos ni como la parte de la carretera principal hacia dónde vamos a llegar, y de pronto se tiene que ir como promoviendo, y en ocasiones promoviendo por sí mismo estas posibilidades de reconocer cuando el ambiente puede ser que sea muy hostil, ¿no? En el sentido de que no porque no haya la comunidad docente para poder estar ahí brindando alguna orientación, pero se esperaría que eso fuera, que fuera una orientación respecto incluso al acercamiento de esa comunidad que puede resultar novedosa, ¿no? Novedosa, desértica, donde de pronto efectivamente el estudiante se topa con una serie de discursos que pueden llegar a fascinar, pero también lo contrario, a desinteresar o a reproducir únicamente por un beneficio, como el de sostener y el estar ahí, porque el estar en un ambiente educativo no es cualquier cosa, hay que tener permanencia, hay el asunto del beneficio de la beca, por ejemplo, y otros muchos intereses que pueden empezar a emerger desde lo singular, ¿no? Porque tampoco es generalizado. Entonces, eso me parece muy importante. Bien.
He dicho que la memoria es muy importante. La memoria mecánica es fundamental. Déjenme decirles que yo cuando cuento, a propósito de lo que dice la maestra, cuando cuento un chiste, echo a perder todos los chistes. Porque contar un chiste implica no solo captar la esencia del chiste, sino decirlo en los términos tal cual que van a provocar precisamente hilaridad, que van a provocar la risa. Cuando yo digo un chiste, después, generalmente lo echo a perder porque luego tengo que pasar a explicar el chiste, y cuando se explica un chiste quiere decir que uno no lo contó de manera adecuada. Y hay gente que los cuenta de manera adecuada. Con esto quiero subrayar, perdón por algo tan aparentemente nimio, con esto quiero subrayar es que la memoria es sumamente importante. La memoria mecánica es fundamental. El llegar a tener automatismos es capital. Si nosotros tuviéramos la necesidad de atender a todas y cada una de las cosas a las cuales nos dedicamos, francamente nuestra vida sería angustiosa. Creo que el caso de Funes el Memorioso es un caso ejemplar, extremoso, claro que pertenece al orden de la ficción, pero es un caso extremoso en el sentido de que Funes no tenía capacidad de eliminar información, no tenía capacidad de abstraer, de quedarse con lo esencial, sino que él veía todas y cada una de las particularidades. Por eso el escritor, que no Borges escribió, por supuesto, pero el narrador, para hacer una diferencia, el escritor es Borges, el narrador no necesariamente es Borges. El escritor puede ficcionalizarse y pasar a ser, en este caso, el narrador, pero bueno, para el caso de Funes el Memorioso, su memoria es prodigiosa. Sin embargo, el narrador nos dice que sospecha que él no piensa. ¿Y por qué? ¿Por qué alguien tan prodigiosamente memorioso no piensa? Y lo señala, porque pensar es eliminar información. Y esto lo recalca Carlino. Carlino dice, si cuando nos acercamos a una lectura no tenemos claro para qué estamos leyendo, tampoco tenemos claro el tipo de conocimientos que requiere, es decir, el conocimiento previo, es muy probable que entonces toda una lectura pensemos que sea importante. Y este es un tema debatible. ¿Qué es lo importante? Es un asunto relativo. Decir importante ya es adjetivar, ya es calificar. Sin embargo, decir importante, la autora señala dos aspectos. Importante para el que lo escribió. ¿Qué va a hacer el que lo escribió? Va a utilizar un conjunto de claves textuales y de claves retóricas para subrayar lo que a él le parece importante. Va a tener lo que se llama duplicidad argumentativa para decirnos de una, de otra y de otra manera lo que él considera como importante. Eso es, cuando nosotros venimos a un texto y nos dicen, saca las ideas principales o saca las ideas más importantes. En realidad nos están diciendo, reconoce que el que escribió está utilizando toda una serie de recursos de distinta índole justamente para señalar qué es lo que a él le parece importante. Pero hemos visto que la lectura no solo se circunscribe al texto, sino que la lectura es fundamentalmente un ejercicio
en el cual el lector se acerca al texto y el lector no se acerca de manera inocua, no se acerca en un vacío, sino que el lector se acerca de manera selectiva. ¿Qué es lo que lo hace selectivo en la lectura? Lo hace selectivo el hecho de que él tiene un propósito de lectura. Él se acerca para leer un texto creyendo que va a encontrar en el texto algo que busca. Por lo tanto, va a discriminar información. Aquello que no está buscando, no le va a poner el ojo, no lo va a ver. Esa es una. La otra condición es aquello que él no sabe, no tiene conocimiento, así esté en el texto, no lo va a ver. Porque ver algo implica de algún modo que lo conozca aunque sea en un sentido mínimo. Esas dos son condiciones fundamentales del lector. Por lo tanto, ¿en qué estriba el significado global de un texto? ¿En qué estriba la importancia en un texto? En los dos agentes que están interviniendo. Pero hay un tercer elemento, según hemos visto, y el tercer elemento es el contexto. Y el contexto es fundamental, porque ¿para quién es importante? ¿Solo para el lector? ¿Solo para el escritor? ¿O para una comunidad discursiva? Y esa comunidad discursiva es fundamental. Fundamental. Quiero remitirles a una nota del periódico de La Jornada. Yo leo todos los días La Jornada y leo el Diario de Querétaro para tener de alguna manera un cierto balance. Entonces, en la semana pasada hubo una nota que me llamó poderosamente la atención y quiero compartirles a ustedes esa nota. Si me lo permiten, voy a compartirles pantalla para leerles la nota, porque tiene que ver con uno de los aspectos que comentaba la maestra y que antes yo había dicho algunas cosas sobre ello. Permítanme entonces compartirles pantalla. Ajá, correcto. Puede ya realizarlo, doctor. El anfitrión inhabilitó, dice. No, ya, la función de compartir. Ya la activé. Ajá, ya la activé. Ya la activó. Ahí está, correcto. Ahora se ve. Muchas gracias. Voy a aumentarla un poquito para no cansar sus ojos. Una actividad que yo hago continuamente y que lo veo como una enorme virtud de tener los documentos en pantalla es que yo puedo modificar el documento en el sentido de poner notas, de hacer subrayados, de cambiar las grafías, etcétera, etcétera. Eso obviamente ustedes lo pueden hacer. El problema es cuando se tienen documentos en PDF y que entonces sí resulta más difícil hacer todo lo que les estoy comentando. Pero cuando no están en PDF o cuando una persona convierte un documento de PDF a un documento normal, le llamo yo normal a lo que vamos a ver ahorita, entonces puede hacer toda una serie de modificaciones en el propio texto. Esas modificaciones obedecen al orden de quien va leyendo, que pone negritas, que pone cursivas, que pone subrayados, que modifica el tamaño de la letra, etcétera, etcétera, ¿no? Que para otros casos, sobre todo cuando uno está produciendo un texto, podrían ser lo que mucha gente llama como claves textuales. Bueno, dicen, el encabezado, presentan resultados de estudio de la Universidad de Chile. Hasta el 68% de alumnos de primaria en América Latina con mínima comprensión lectora.
investigadoras llaman a diversificar las estrategias pedagógicas, pues esta actividad es clave para futuros aprendizajes. Esta chica, no tan chica, pero esta señora, Laura Poy Solano, déjenme decirles, es la especialista en cuestiones educativas que escribe en La Jornada. Discúlpeme, doctor, pues si puede subir un poquito más. ¿El tamaño? No, para subirlo nada más. Subirlo, doctor. Ah, claro, permítame, discúlpenme. Sí. Ahí está. Ok, lo voy a ir subiendo en la medida que lo vaya leyendo. Gracias. Muchas gracias, no, al contrario. Ustedes interrúmpanme, por favor. Díganme, no se ve bien, sí se ve bien, etcétera. Gracias, doctor. Estoy para servirles. Gracias. Periódico La Jornada, viernes 3 de junio del 2022, página 13. Dice, en América Latina y el Caribe, 44% de los estudiantes de primaria en tercer grado y 68.8% en sexto grado se encuentran en el nivel mínimo de competencia de lectura, por lo que yo aquí cambié el color en esta palabra, por lo que urge tomar acciones para apoyar de forma más intensiva el aprendizaje en comprensión lectora. Advierte un análisis de los resultados del Estudio Regional Comparativo y Explicativo, siglas ERCE, del 2019 en lectura y escritura. La ubicación temporal, podríamos decir, es un poco antes de la pandemia, porque el asunto de la pandemia y el asunto de la guerra de Rusia contra Ucrania o de la invasión de Rusia contra Ucrania han venido a trastornar el mundo entero. Pero bueno, comentario aparte. En la presentación de los hallazgos, Macarena Silva y Carmen Sotomayor, investigadoras del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile, recomendaron impulsar el trabajo intensivo en vocabulario e inferencias, que son habilidades claves para la comprensión lectora. Aquí voy a echar mano de lo que ya leímos. Recuerden ustedes que a partir de el planteamiento de Charles Perfetti, Vidal Abarca y Glaber mencionan que la lectura tiene básicamente dos componentes. Uno es el componente de acceso léxico y el otro componente es el componente de comprensión. El componente de comprensión se da fundamentalmente a través de dos niveles. La comprensión que podríamos denominar de pequeñas frases, de proposiciones, y la comprensión en donde esas frases se van integrando para ir generando significados cada vez más globales. Por un lado. Por otro lado, no solo es el texto el que tiene un significado, sino que ese significado se vincula con el significado que el lector le añade al propio texto. Y que una de las actividades que desempeña justamente el lector está centrada en las inferencias. Recordemos que todos los textos, por una razón fundamental, por una definición de que la comunicación en ningún sentido es exhaustiva, no es completa, sino que cuando nosotros nos comunicamos, cuando producimos un discurso, lo producimos siempre eligiendo ciertas palabras y no otras. Y nunca nos comunicamos de manera absoluta. Siempre lo hacemos dejando muchos huecos, hoyos. Y que por lo tanto, esos hoyos tienen que ser rellenados con el conocimiento del lector. Por lo tanto, el leer implica indefectiblemente una actividad de inferencias. Para poder entender, hay que inferir. Porque ¿qué es inferir? Inferir es deducir aquellos aspectos que presupone un texto, pero que no lo dice.
Y este es un aspecto que menciona justamente Paula Carlino. Los estudiantes que por primera vez se acercan a textos de carácter disciplinar carecen de los conocimientos previos. Por lo tanto, esta actividad de la inferencia, esta actividad de llenar lo que no dicen, pero presuponen y lo dan por sentado, los textos disciplinarios tienen que ser llenados de alguna manera, ya sea por el profesor o por otro tipo de textos, que les vayan permitiendo tener acceso justamente a una comprensión más cabal del significado, no solo particular, no solo de unidades elementales del significado, que podían ser oraciones, que podían ser párrafos, sino del texto completo. Aquí las investigadoras nos mencionan justamente esta necesidad, recomiendan impulsar el trabajo, me gusta esta palabra, intensivo, en vocabulario e inferencias, y las llaman las habilidades claves para la comprensión lectora. Podríamos decir, no son las únicas, hay muchas otras, pero bueno, sigamos leyendo. ¿Quieres subir? Ah, sí, ya lo subió. Sí, adelante, Marco y Luis. Está levantando su mano. Me parece... Aplaudiendo, al contrario. Todo lo contrario, aplaudiendo, que me parece genial lo que está diciendo. Muchas gracias. Todo. Muy bien. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias. Dice, en videoconferencia llamaron a enseñar a comprender y diversificar las estrategias pedagógicas. Esta expresión me encanta. Dice, llamaron a enseñar a comprender y diversificar las estrategias pedagógicas, pensando en los múltiples elementos que son necesarios para convertirse en un lector eficiente. Ustedes saben esta palabra, a mí en lo personal no me gusta. La palabra eficiente y eficacia han sido tan utilizadas, vienen de un contexto que siempre nos genera sospecha, pero digamos más allá de ello, que nos guste o no nos guste una palabra, la palabra eficiente quiere decir simple y llanamente aquella actividad que cumple plenamente con un objetivo. Alguien es eficiente si hace bien las cosas. Ya el problema de la eficacia es si además de hacerlas bien, las hace con economía de recursos, de tiempo, casi no emplea dinero, casi no emplea esfuerzo, etcétera, etcétera. No solo es eficaz, perdón, no solo es eficiente, no solo hace bien las cosas, sino además las hace con economía de recursos. Estos dos términos desafortunadamente se han vinculado muchas veces con el hecho de convertirse en exigencias sin que medien en esas exigencias un trabajo pedagógico. Pero bueno, porque se vuelven exigencias valorativas. Se le exige a un lector que sea eficiente, pero no se le enseña cómo ser eficiente. No hay un trabajo de exégesis, es decir, de ejercicio de interpretación de los textos. No se lee, no se hace una modelación en cuanto a la lectura, mucho menos la lectura de los textos disciplinarios, que requieren muchas veces, sobre todo para las personas que no pertenecen a una comunidad discursiva, requieren justamente de ser llevados de la mano. Alguien dirá, no, por favor, eso es de primaria. Eso es para niños. Como estudiantes universitarios hay que irlos conduciendo, hay que irlos guiando. Eso no. Bueno, hay profesores y profesoras que incluso se ufanan diciendo, no, mi curso es de alta exigencia. Y con eso, ¿saben qué quieren decir? Yo no voy a enseñarles cómo se hace. Bueno, yo ejercí la docencia durante muchos años en varios lugares y justamente una de las cosas que aprendí es que
si nosotros los profesores no nos encargamos también, no solo de nuestro contenido, sino de las condiciones que hacen posible la adquisición de ese contenido, entre las cuales está justamente el leer bien. Y cuando digo leer bien, no quiere simple y llanamente decir que hagamos una decodificación de lo que dice ahí el texto. No, 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 que entendamos, que le apostemos a que se entienda, que se comprenda, porque mucha de la pedagogía está vinculada con la reproducción, no con el entendimiento, no con la capacidad de pensar, de reflexionar, etcétera, etcétera. Vamos muy a prisa en la educación, pero desafortunadamente los resultados son desastrosos, porque hay poco entendimiento. Aquí estamos hablando del nivel básico, en América Latina, en varios países, pero desde ahí comenzamos. El problema es un problema de carácter estructural y que adquiere su culmen en la universidad, porque los que acudimos a la universidad tenemos una historia académica en la cual se le ha apostado más a la reproducción y no a la comprensión y no al entendimiento y no a la crítica. ¿Cómo hemos de poder acceder a críticas fundamentadas si no hemos entendido bien? Pues nuestras críticas son muy superficiales, son valoraciones muy subjetivas. Y cuando digo subjetivo, no está en demérito de lo subjetivo. De ninguna manera soy un positivista diciendo valoraciones objetivas. Soy enemigo de eso, por favor. Nuestro acercamiento a la realidad es objetivo-subjetiva. Está presente siempre nuestra subjetividad, pero cuando se agota en una justificación subjetivista de que no nos importa lo que dice el texto, sino lo que yo le pongo al texto. Y el texto no dice eso. El texto nos sugiere ciertas vías de interpretación, pero no todas. Y es importante tener respeto por quien lo escribió. No porque nos subsumamos a lo que dice, pero la posibilidad de trascender lo que dice está en función de que seamos gente juiciosa, gente que entiende lo que lee. De esto hay desafortunadamente mucha necesidad desde los niveles básicos. Me voy hacia adelante. Una pregunta, discúlpeme. Sí, adelante, pregunta, adelante. En lo que dijo. Y si uno tiene una crítica sobre el texto, ¿no lo puede poner, no lo puede decir, no lo puede escribir? ¿Qué opina? Claro. Sí. Porque a veces un texto dice una cosa, pero a lo mejor uno tiene una crítica o una diferencia con ese texto. Y no quiere decir que esté mal. No, en que absoluto. No lo comprenda, lo comprende y porque lo comprende le hace la crítica. Definitivamente. Aunque Mar Mateos. Sí. Recuerden ustedes que Mar Mateos nos habla de 4 niveles importantes que están relacionados con niveles de comprensión. El nivel literal, el nivel que ella le llama global, el nivel elaborativo y el nivel crítico. Lo que está diciendo Luis es absolutamente cierto. Yo puedo leer algo y estar, justamente por haberlo entendido, puedo emitir una crítica fundamentada. El problema es cuando mi crítica es una crítica a priori y no a posteriori. Cuando digo a priori es que ni siquiera lo he leído, ni siquiera me he quemado las pestañas por leerlo, por desentrañar lo que está diciendo y ya lo estoy criticando. Esto creo que no es válido. Esto creo que no habla de una buena crítica. Esto habla de un prejuicio y no de un juicio fundamentado. Claro, estamos llamados a ser lectores críticos, pero para ser lectores críticos es muy importante que entendamos debidamente lo que alguien nos está diciendo. Y no... ¿Sabe por qué también, doctor? Porque uno cuando lee un autor, por ejemplo, uno busca quién es el autor, qué origen tiene, cómo piensa,
qué hace el autor, la época en que lo escribió. Entonces, todo tiene que ver con el posteriori que uno hace, la crítica posteriori. Me parece excelente. Me Gracias. parece excelente lo que comentas, Luis. Sí, te dejo hablar, adelante. No, está bien, gracias. No quería decir eso, por eso. Quería aclarar eso. ¿No? Excelente. Hemos estado diciendo que es muy importante no solo entender lo que está diciendo un autor, sino entender justamente todos esos diferentes elementos de contexto, de ubicación contextual. ¿Quién lo dice? ¿Por qué lo dice? Recordemos aquí algo que nos menciona Daniel Cassani, que es el hecho justamente que la sociolingüística nos ha mostrado que un texto no es solo lo que alguien dice, sino lo que quiere decir, y en lo que quiere decir definitivamente está implicado una ideología. Y aquí el concepto de ideología es muy importante que lo entendamos. Es un concepto polisémico, es un concepto que hace referencia, ya Althusser nos decía, la ideología como falsa conciencia de la realidad, vinculado justamente a una noción marxista, pero también la ideología como sistema de ideas, o también la ideología como cosmovisión, es decir, nuestras inscripciones religiosas, políticas, económicas, culturales, que van configurando un lente a través de los cuales nosotros vemos la realidad. Por lo tanto, no hay escritos sin ideología. Todos los escritos tienen una ideología. Y por lo tanto, si nosotros vamos leyendo y decimos, ¿cuál es la ideología de este escrito? El escrito no nos lo dice, lo suponemos de cuál es el origen, en qué posición se inscribe, cuántos libros escribió, porque esto nos habla de la historización también de los escritores. No es lo mismo el Piaget del primer escrito, cuando él era un jovencito, que él escribe sobre un gorrión albino y que quien lo lee se queda maravillado de que está tan bien escrito y se va de espaldas cuando encuentra que es un niño quien lo escribió, pero no es lo mismo este escrito de Piaget que los últimos escritos de Piaget. Piaget está historizado. Piaget fue reconfigurando su propia teoría. Y entonces, este conocimiento nos permite definitivamente, porque es un conocimiento más vasto, más amplio, nos permite justamente ir configurando una crítica más sustentada, que eso es justamente de lo que se trata. Ser mejores lectores para que podamos esgrimir mejores críticas. Y creo que este elemento de la crítica, sobre todo desde el punto de vista de entender que la lectura no solo se circunscribe al ámbito de lo lingüístico o al ámbito del lector que se acerca a leer los aspectos lingüísticos con sus procesos psicológicos, sino que ese lector está inscrito en una comunidad. Ese lector tiene una ideología, tiene un sesgo, le gustan ciertas cosas y otras no. Elige el subrayar ciertas cosas y otras no. Por lo tanto, mucha de la lectura tiene este componente de influencia social, de influencia subjetiva en lo individual y en lo colectivo, y que se plasma justamente en un texto. Los textos no son neutros. Los textos tienen una postura, tienen una visión del mundo, y es importante desentrañarla. Pero todo esto implica tiempo, esfuerzo, ser minuciosos, ser escrupulosos con la lectura, para que no caigamos en prejuicios. Vámonos hacia adelante. Muchas gracias, Luis. Señalaron que más allá de generar alarma,
a causa de los resultados obtenidos por los estudiantes de la región en lectura y escritura, debemos incidir sobre qué podemos mejorar para que los niños y adolescentes consideren placentero leer y escribir lo que piensan, y que no las vean como actividades aburridas o que representan tareas difíciles. Déjenme decirles que estoy sustancialmente de acuerdo y también estoy en desacuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué estoy de acuerdo? Porque yo creo que sí, definitivamente debemos de comunicar lo placentero que es entender algo, pero juntamente con lo placentero está esta otra parte que a veces no es políticamente correcta, pero es necesario decirla, y es que no siempre es tan placentero. Digámoslo de esta manera: hay placeres previos que son los que nos encantan, y hay placeres posteriores que no nos gustan mucho el proceso, pero que tienen resultados maravillosos. Y mucho de la lectura tiene esta característica: el placer viene después. Porque cuando nosotros, después de estar leyendo y desentrañando un texto de difícil acceso, con una enorme dificultad, ¿cuánto trabajo nos cuesta? Decimos: qué barbaridad, ¿por qué nos dieron este texto a leer? ¡Qué barbaridad! ¿A quién se le ocurrió? Etcétera, etcétera. Como si fuera un sacrificio muy grande. Lo es en muchos sentidos. Sí. Lo es. Sin embargo, y aquí viene lo interesante, después de que nos damos a la tarea de ir literalmente masticando, yo les decía a mis estudiantes que si solo están acostumbrados a su biberón, a su lechita, y no a la carne, van a disfuncionalizar sus dientes. Es decir, se van a atrofiar. ¿Por qué? Pues porque el día que quieran comer algo duro, algo que requiere justamente de masticar, de estar ahí casi rumiando algo, no van a poder. Ahora, y aquí viene algo que me parece sustantivo: dejarles solo a los estudiantes esa tarea sin ayudarles. Con esto no quiero decir que hay que masticarles la comida y luego dárselas, como hacen los pájaros, en muchos sentidos. No, 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 no. Lo que quiero es que ellos vean, sientan que no están solos, que hay una forma de enseñanza a través de un conjunto de estrategias, entendiendo las estrategias no como fórmulas mágicas que uno se toma y ya después de unos cuantos segundos ya no, sino fundamentalmente como actividades, como procedimientos que tienen una meta, pero que una vez que se consigue la meta, puede ser que el proceso sea doloroso, pero una vez que se consigue la meta, viene un placer impresionante. ¿Cuántas veces uno dice: qué barbaridad, ya le entendí, qué bien, esto que me costaba tanto trabajo entender, ahora ya lo entendí, ya le capté? Y viene un gozo que no es un gozo a priori, y no es un gozo a posteriori, que es un disfrute a posteriori. Yo creo que si nuestros estudiantes ven que somos gente apasionada por la lectura, puede ser que los contagiemos. Sin embargo, en el momento que se enfrenten al texto, dirán: ah, caray, como que aquí hay cosas que no siempre están tan agradables. Pero que si ellos no abandonan, sino siguen con la tarea, con ayuda nuestra, seguramente adquirirán esos niveles en donde verán como muy placentero leer, como muy placentero escribir, también sabiendo que tiene su dosis, en este caso, de esfuerzo, de disciplina, etcétera, etcétera. El asunto de esta adjetivación de lo aburrido o no aburrido, es un tema digno de considerarlo quizá en otro momento. Dice: Sotomayor destacó que la escritura cotidiana es fundamental,
pues cuanto más escriben los alumnos, aunque sea textos pequeños, mejor lo hacen. Por lo que consideró que en el aula se debe promover diversos géneros para una amplia variedad de audiencias y propósitos comunicativos, además de enseñar la escritura como proceso, borradores y dar tiempo para la escritura. Esto de dar tiempo para la escritura es también otro tema fundamental, el tema del tiempo como recurso. Hay toda una playa de nociones sobre el tiempo, pero el tiempo ha sido implementado en la educación fundamentalmente como un recurso. No es el único, pero es un recurso. Y a veces ese recurso es muy escaso. Se tiene poco tiempo o se da poco tiempo. Claro que se puede dar mucho ese recurso y no atenderlo ni hacer uso adecuado del tiempo. Ese es también otro tema importante. Me perdí un poco. Bueno, Sotomayor destacó que la escritura cotidiana es fundamental, pues cuanto más escriben los alumnos, aunque sean textos pequeños, mejor lo hacen. Bueno. Dice, los análisis del impacto de ambas habilidades en el proceso formativo revelan que para aprender en las distintas disciplinas, los estudiantes necesitan desplegar una serie de habilidades como leer de forma fluida, manejar vocabulario complejo, tener un conocimiento del mundo que les permita utilizar el contexto de la lectura, capacidad de inferir y mirar la lectura de forma crítica, además de monitorear de forma permanente la comprensión para aplicarla estratégicamente cuando sea necesario. Esto fue tomado de la jornada del 3 de junio de este año, del presente año, y quería compartirlo con ustedes porque nos da la pauta, aunque aquí se esté hablando del nivel básico, nos da la pauta, y sobre todo este último párrafo pareciera ser que sintetiza mucho de lo que nosotros hemos estado viendo, sobre todo esta última parte que habla o remite al texto de Javier Burón, pero no solo a Javier Burón, sino a muchos otros autores con relación a el monitorear de forma permanente la comprensión. Pero este monitoreo que está relacionado con aspectos metacognitivos requiere, como hemos dicho de manera muy sintética, requiere de una conciencia del proceso, conciencia que lo da el saber sobre los procesos, y que no basta saber los procesos o tener conciencia de ellos, sino sobre todo valorarlos, monitorearlos y ver hasta qué punto hemos entendido o no hemos entendido un determinado texto. Esto hace entonces en suma a un lector estratégico, entendiéndose por lector estratégico aquel que revisa de manera detallada cuál es su propio acercamiento a la lectura. Estos elementos que tienen un carácter autónomo, pero que no es una autonomía sin una o sin un vínculo con los aspectos heterónomos o con los aspectos de las ayudas externas al propio lector, en cuyo caso están situados fundamentalmente la mayoría de sus docentes, o sea, profesores y profesoras. Voy a dejar de compartir el textito y hasta aquí me encantaría saber, creo que me he ido muy de largo, ¿cuáles son sus impresiones? ¿Qué opinan? Dejé una pequeña tarea y la tarea básicamente consistía en que ustedes destacaran algún aspecto que les pareciera importante de la lectura de esta autora, de Paula Carlino, argentina, y que ha venido a dar mucha luz en el sentido de que ella ha recuperado muchas actividades que se han venido desempeñando en otras partes del orbe, particularmente Australia y en Estados Unidos, en las universidades, en donde se habla justamente de la alfabetización académica. Esta alfabetización académica que es necesaria
para aquellos miembros que por primera vez ingresan a una comunidad discursiva y que les remiten al manejo, al uso de esas prácticas discursivas en estas comunidades, en particular en cuanto a las universidades como nivel educativo formal. Largo y me encantaría conocer, sobre todo si alguien escribió, que esa era la tarea, no solo situar algún aspecto que les llamara la atención, sino que intentaran escribir, aunque fuese solo media cuartilla, pero que escribieran. Me encantaría ver si alguien escribió algo, y pues compartirnoslo a quienes estamos ahora acá. La mayoría no nos encontramos la sesión pasada, maestro, quienes Ok. estamos hoy aquí. Muy bien. Correcto. Bueno, podríamos, digamos, en función de ello, podríamos ver si existe algún comentario, alguna duda, alguna reflexión, dado que el día de hoy es nuestra última sesión de estos pequeños encuentros aproximativos que intentaban en su origen ser un taller, pero que desafortunadamente, por razones de formato y por razones de otra índole, entre las cuales está, y me responsabilizo de ello, de mi propio analfabetismo cibernético, pues digamos, ha devenido fundamentalmente en un encuentro de charlas, de pequeñas exposiciones, y que pues hay un conjunto de textos cuyo eje central de esos textos es dotar al estudiante de una serie de términos, que más allá de los términos es que los conceptos hacen referencia a la propia actividad de la lectura y que nos permiten ir distinguiendo distintos planos del proceso lector. Desde qué entendemos por comprensión, cómo podemos tener una comprensión global, hasta aspectos, si quieren ustedes, más aplicados, como sería cómo hacer un resumen a partir de lo que Theun Van Dijk y Walter Kinch llaman como las macroreglas, que no son más que operaciones mentales que pueden ser explicitadas para reducir un texto, el tamaño de un texto, quedándonos con los aspectos esenciales, que dicho sea de paso, Paula Carlino menciona justamente como una de las estrategias didácticas que ella implementa. Ella habla básicamente de 4, entre las cuales está el que cuando ella inicia un curso, ella les proporciona a los estudiantes un informe en donde les da la bibliografía y les da un conjunto de preguntas que tienen que ser contestadas por escrito. Esas preguntas en donde ella sitúa los aspectos núcleo o centrales vinculados con los objetivos de la asignatura. Esto no quiere decir que solo se ejerza de manera muy verticalista la docencia, sino que Paula Carlino sitúa muy claramente cuál es la promoción de un contenido, cuáles son los aspectos centrales de ese contenido y cómo ayudar al estudiante a apropiarse de ese contenido. Que no quita que el estudiante tenga un margen de maniobra muy amplio, pero que ese margen de maniobra no vaya, por decirlo, no se pierda en el interés exclusivo de alguien que, se quede sin los aspectos centrales del contenido o se aboque a ver aspectos que sí son legítimos, pero que poco tratan sobre el tema. Lo voy a decir de manera metafórica, que se ande por las ramas, porque eso es lo que le parece interesante, pero que no vaya a la médula
de una determinada materia. Cuando se supone que una asignatura está promoviendo un contenido y que es importante que es apropiarse del contenido, y después, por supuesto, cabe que uno trasciende el contenido y vaya a aquellos aspectos que exclusivamente a uno le interesen. Sí, bueno, a mí me interesa todo lo que dice Piaget, pero francamente el punto que a mí me llama más la atención y me gustaría profundizar es tal tema. Ah, bueno, pues está en su legítimo derecho, pero antes tendrá, supongo, que estudiar debidamente por lo menos planteamientos generales sobre la teoría de la construcción del conocimiento en Piaget. Yo creo, Sí, Lupita, creo, adelante. Eh, Sí, perdón, yo quería- también está Luis o Maco. Ajá. Luis. Luis, adelante, Luis. Yo lo que creo que la tecnología también hizo algún estrago en general, porque antes uno agarraba más seguido el libro y ahora se va mucho a los celulares, a Google, y antes era más agarrar los libros, otra cosa. Para mí el diccionario también. Por otro lado, yo estoy acostumbrado, yo por lo menos, a hacer un glosario y buscar palabras que sean más académicas, claro, o sea, tratamos de buscar algo más que sea interesante e importante y que lleve igual el mensaje. Ahora, ¿cómo hago el texto y cómo busco el texto? Yo, por ejemplo, mi manera o mi forma es leyendo el texto para saber lo que me quiere decir, voy poniendo pequeñas palabras, lo hago yo, como lo hago yo, pero no todo lo tienen que hacer igual. Comento yo entre ustedes cómo lo hago yo. Pongo pequeñas palabras de lo que me quiere decir el texto, y de esas pequeñas palabras, que son el eje central de lo que estoy leyendo, entonces, de ahí yo después redacto con mis palabras el resto. Entonces siempre dejo el nudo central. Y puedo hacer un nudo tranquilamente, o un inicio, nudo y desenlace de lo que quiero decir. ¿Se entiende? O sea, Sí. eso es lo que hago yo. Pero lo comprendí el texto. Ahora, después sí, cuando estoy diciendo el contexto, por ejemplo, no es lo mismo Freud en 1800 que después en 1900, cuando él cambia, también cambia de la economía, y después lo cambia el yo y el super yo, y entonces cambia una cosa de la angustia, cómo se ve la angustia en un momento y cómo la ve la angustia después. Bueno, en fin, son dos cosas que va cambiando según la fecha también. O sea, uno lo va leyendo y va entendiendo, pero lo ha tenido que leer hasta 4 veces, le digo. No es que lo leí una sola vez, lo leí varias veces. O sea, si no lo leo así, no, es difícil de entender. Y hay algunos autores que son más complicados aún de leer. Yo reconozco que sí, hay autores que son complicados de leer. Lo que sí es importante, me parece a mí, cuando uno es docente, a mi entender, es explicar cuando uno pregunta al alumno, pero si el alumno no entendió, es tratar de ser con ejemplo, o si no, explicar como si el otro no sabe nada, porque el alumno viene no sabiendo. Entonces, si uno va a una clase y el docente le enseña de una manera como diciendo el alumno lo sabe de antemano, por eso le puse que es un genio total lo que dijo, excelente, me pareció bárbaro, tiene que hacerlo así, porque uno cree que lo sabe de antemano, y uno habla con ciertas palabras que yo tenía, la profesora de psicología, a mí, por ejemplo, me hablaba con ciertos términos que yo le preguntaba, ¿qué me quiere decir? Tenía que ir a buscarla urgente al diccionario, ¿sí? Que me la anotaba y a buscarla. Entonces un día yo fui a hablar con ella y le pregunté. Le digo, las palabras que usa no se entiende nada. ¿Pero por qué no me decís? Me dijo ella a mí. Entonces yo le dije, no, yo lo que quiero es que siga así, al contrario. Porque a mí me gusta hablar así.
Ojalá yo pudiera hablar como usted, le digo. Usted tiene muchos años en esto y dando clases. Entonces, eso es lo importante. Me encanta. Me encanta cómo habla, me encanta cómo se expresa, los términos que usa, aunque no lo entienda la primera vez, ella te lo explica. Entonces te hace ver las cosas que uno no ve. Entonces, eso es lo importante, que el docente te haga ver las cosas que uno no ve. Porque a veces uno mira, o mejor dicho, ve, mira pero no ve. Es diferente. Son dos cosas diferentes. Claro. ¿Se entiende? Claro. Lo que Sí, digo. sí, sí. Sí. Eso, pero después el resto de lo que dijo, totalmente buenísimo y excelente, doctor. Estoy Muchas totalmente de gracias. acuerdo y es para seguir, porque me encanta, me encanta. Y escribir ni hablar. Bien. Sí, gracias, doctor. No, al contrario, Luis, muy amable por tus palabras. Estoy sustancialmente de acuerdo contigo. Sí, Lupita, adelante. Sí, mire, a mí me parece que hay varias cosas que no sé si sea la palabra adecuada, puntualizar respecto a la sesión de hoy, porque me gustó mucho. Bueno, de hecho, todas me gustaron, pero esta me parece que llamó mucho mi atención. Y precisamente de eso es de lo que quiero hablar, que cuando un autor quiere, usted dijo, cuando un autor quiere darle importancia o énfasis en su texto a algo que a él le parece importante, me parece que el alumno, yo en este caso me veo ahorita así como una alumna, le doy importancia a algo que me gusta también, no solo lo que el lector le da el énfasis, sino algo que tiene quizá que ver conmigo y que entonces para mí es importante. Y me parece que allí es donde podría, no lo sé, usted corríjame, a ver o existir una diferenciación. Y en ese sentido sería una crítica. Puedo decir, al autor dice, por ejemplo, el autor, Freud dice esto sobre de la transferencia, pero a mí me parece que la transferencia es esto otro. Entonces ahí hay una crítica y también hay un asunto de qué le importó a él y de lo que me importa saber a mí. Y justificado en qué, usted lo dijo como de una manera material, el asunto de la práctica. Uno no puede hablar del texto, me parece, en el contexto en el que estamos, si uno no tiene práctica. Ese es por un lado. Por otro lado, pienso que este asunto de los contextos y lo que decía su texto de hoy de la noticia, la cultura de la lectura en México, no estamos tan alejados de lo que está pasando en ese país, en Chile, ¿sí? La cultura de la lectura en México es pobre y precisamente abona por este asunto de repetición, como lo decía la maestra Supé, y desde preescolar. Y entonces, cuando uno quiere que un niño desde chiquito se fascine, eso va a depender mucho del educador. Yo fui educadora por 30 años y buscaba la manera de que los chiquillos les gustara la lectura. Y era curioso porque se acercaban y la manera como lo hice fue desde el web, los títeres, sobre todo eso, los títeres fue algo que, y las representaciones escénicas. Pregúnteme de qué no me disfracé. Me disfracé de todo lo que pude, de payaso, de abuelita, de viejito, de señora fea, de señora bonita, de hombre malo, de ropavejero, de soldado, de lobo, de elefante, de tortuga. N frases, tenía todos los disfraces del mundo mundial. Y era la manera que yo encontraba para que estos niños se fascinaran. Y entonces, cuando uno está fascinado con lo que le gusta, me parece que el trabajo se hace más dócil, porque los niños encuentran la forma de cómo acercarse. Y entonces cuando dijo esto del chiste, me parece que eso abonaba en mis clases, porque sí, me gusta mucho hacer bromas en las clases. Y era mi manera, ha sido mi manera
en la universidad. Y otro punto que también señaló que se me hizo con mucho sentido, esto del placer de la lectura. Yo les he dicho mucho a los chavos en el salón, les digo, no crean que vengo porque sé. Yo no vengo porque sé, yo no sé nada. Yo vengo a repasar la licenciatura precisamente para tratar de entender los textos que nunca entendí. Y ahora que puedo entenderlos, me dio esa sensación, híjole, qué chido, ya puedo entender Lacan, cuando en aquel entonces yo no le entendía ni jota. Volver a releer, ¿sí? Me parece que es un asunto de ejercicio fundamental. Y uno tiene que buscar la manera de contagiarlos. Pero creo que esa forma de contagio, si uno no tiene la fascinación, si uno no está contagiado, va a ser complicado, va a ser difícil. Y el otro asunto que decía usted, de que se les da una lectura que tienen que leer porque es la que viene en el programa. Sí, estoy de acuerdo con eso, porque es una lectura, como decía ahí o sea, que a fuerzas tienen que leerla, o sea, no hay de otra, esa es la que tienen que saber. Pero con eso, que esa es la lectura que tienen que saber, uno también tiene que echarle, porque aunque sea una lectura de compromiso, porque esa es la que viene en el programa, uno tiene que buscar la manera de la fascinación. Uno tiene que buscar esa parte erótica de transmisión, pienso, porque de otra manera, o sea, en esta licenciatura no nos queda de otra. Tienen que leer, así como lo dijo usted, no hay una carrera en la que no implique lectura. Pero en esta hay un plus, porque hay que leer al sujeto. A eso va uno en la práctica, a leer, a transcribir, a transliterar. Decía un texto de Alush, transcribir, traducir, transliterar al otro. Y eso tenemos que hacer la manera de buscarles que los chicos encuentren el sentido. Y a veces, decía ahí en el texto de la autora de la tarea que nos dejó de leer, cómo buscar eso para que ellos se contagien. Algo así decían, no lo tengo ahorita como bien recordado de la memoria, pero tiene que ver con esa parte de la memoria también. Entonces, que uno los acompañe, ya me acordé, los acompañe y sea de guía, porque para ellos también es un problema aprender a leer algo que no es de su contexto. Y entonces usted decía algo importante, no les vamos a dar como el pajarito, ya el pinole molido y a la boquita, sino justamente en esa complejidad que ellos dicen, es que no entiendo lo que dice esto aquí, uno busque la manera a través de las preguntas, a través de los ejemplos, que ellos se acerquen para que puedan entender, por ejemplo, ese concepto tan sencillo que decía de la transferencia. Y entonces muchos chicos en sus ensayos escriben cosas, ¿sí? Escriben lo que pudieron desde lo que entendieron, escriben desde su interés, escriben desde su complejidad. Y entonces todo eso hace un conjunto. Y no van a tener tampoco el saber, ni ellos, ni yo, ni nadie. Cuando usted tocó ese punto me parece muy importante, porque es ponernos en un lugar como si nosotros somos los que sabemos y ellos no. Ellos tienen la desventaja de ser ignorantes. Creo que ahí está uno de nuestros errores. Pensar que sabemos. Yo creo que, bueno, ambos, Luis y Lupita, han dicho cosas que me generan una gran cantidad de reflexiones. En el caso de lo que mencionaba Luis respecto a algo está pasando con relación al cambio, digamos, la mayoría de nosotros, personas más adultas, venimos de una cultura letrada
diríamos muy a la manera de Marshall McLuhan, venimos de la galaxia Gutenberg. Los libros, la estética del libro, las pastas, el olor, las letras, todo eso nos fascinaban, nos encantaban. Hay el libro como tal, como objeto, tiene una larga historia y también está vinculado a una gran cantidad de aristas, de temas, de aspectos que nos cautivan, y que el cambio a los dispositivos, a los soportes electrónicos, muchas veces han supuesto que hay una revolución, que hay un cambio sustantivo. Yo creo que habría que darnos a la tarea de entender estos nuevos dispositivos, de los cuales no somos, como se dice en el propio lenguaje, no somos nativos cibernéticos, no nacimos con ellos, son nuestros hijos o las personas más jóvenes quienes nos van alfabetizando. Yo he tenido que en este poco tiempo que aprender muchísimas cosas en torno a la plataforma, a muchas cosas de las que yo pues soy un profesor a la antigüita, soy un profesor hecho al pizarrón, al pintarrón, ya pasé del pizarrón de tiza o de gis, afortunadamente al pintarrón, pero era un profesor muy hecho así. Entonces ya pasar una exposición a través de un PowerPoint y aprenderlo para mí fue una tarea compleja. Cuando le digo a mi hija una tarea compleja, me dice: ay, papá, por favor, no digas eso, tú eres una persona mucho más capaz que esto, etcétera. Yo creo que tenemos que darnos a la tarea de entender que estos dispositivos son muy interesantes, permiten muchas cosas, tienen sus limitaciones, tienen sus posibilidades, pero que en el fondo debemos estar de acuerdo en que sea de una o de otra manera, a través de un recurso o a través de otro, es decir, me refiero a los medios que sirven de soportes a la lectura. Lo importante es que se lea y que además se entienda. Eso creo es lo más importante. En el caso de, bueno, de ahora Lupita me está diciendo que va a tener que dejar la sesión, pero bueno, los comentarios iban en torno a los propósitos, a los objetivos. Yo creo que hay que saber distinguir, lo digo a propósito de lo que ella está mencionando, hay que distinguir que en la lectura convergen diferentes propósitos de quien comunica, quien escribe y quiere comunicarnos un determinado contenido, y va a utilizar una serie de recursos debido a que nosotros, bueno, le escribe a alguien que es el destinatario de su discurso. Y aquí quisiera hacer una acotación, si me lo permiten, y es esto. Hay que saber distinguir que no siempre es uno el destinatario del discurso. Me explico. Que quien escribe, escribe con un propósito y escribe para un determinado público. Y por lo tanto, en función de un principio que se llama principio de economía en la comunicación, uno no dice todo, sino uno dice lo necesario de acuerdo a quién se está dirigiendo. Eso es muy importante entenderlo. Por lo tanto, cuando yo vengo a un texto, yo les decía a mis estudiantes, hay que distinguir que el destinatario del texto no es quien compra el texto o quien posee el texto. Quien compra el texto y lo posee
no es necesariamente el destinatario. Digamos que no se escribió para él, aunque tenga el texto. Es probable que coincida, pero es probable que no. Y cuando no es así, uno tiene que constituirse en el destinatario del texto. Y constituirse en el destinatario del texto implica apropiarse de un conjunto de conocimientos que son justamente los que está dando por sentado quien lo escribió. Quien lo escribió lo hace en función de un objetivo. Quien lo lee lo hace en función de otro objetivo. Pero quien lo lee, y sobre todo en el contexto de una comunidad discursiva como es la universidad, los profesores también tienen otros objetivos. Entonces aquí tenemos 3 tipos de propósitos o de objetivos o de metas. Quien lo escribe, que escribe para un tipo de personas. Quien lo lee, que no necesariamente es para quien lo escribió, quien lo hizo, y que por lo tanto, si no lo es, tiene que constituirse como tal. Y cuando digo constituirse, estoy diciendo que tiene que construirse, tiene que apropiarse de los insumos necesarios, de los recursos necesarios, del léxico, de conceptos, de teorías que le permitan precisamente dialogar debidamente con quien escribió. Pero el texto está inscrito en una asignatura cuyo profesor o profesora tiene un conjunto de objetivos, los cuales hay que tomar muy en consideración. Por lo tanto, aquí por lo menos vemos 3 objetivos. Quien lo escribe, quien lo lee, y en el contexto en donde se lee, que es los profesores. Los profesores tenemos objetivos muy particulares. Esto no quita que quien lee un texto pueda hacerlo por la vía libre, si por puro gusto lo quiere hacer. Yo creo que no hay ningún problema. Otro aspecto que quisiera destacar de lo mencionado por Luis es el hecho de que en ocasiones uno quiere dar textos más sencillos, con un lenguaje más simple, más directo, y uno allana, por decirlo así, las dificultades de aquellos textos que son más exigentes, aquellos textos que utilizan un léxico especializado, técnico. Me encantó cuando dijo, yo le dije a la maestra que no lo entendía, pero le dije a la maestra que no dejara de comunicarse de esa manera, porque esa manera es altamente formativa, porque es la manera en la que uno se puede ir apropiando justamente de un léxico. Claro que uno puede repetir las palabras como periquito, pero no se trata de eso, se trata de irse apropiando, realmente apropiando, aprendiendo cuál es el significado particular en determinados contextos de una teoría, el discurso de un profesor o de una profesora o de un conferenciante. Esto me parece sustantivo destacarlo. Es importante, sí, favorecer dando manuales, entiéndase por manuales el género discursivo, en donde tiene toda una intención didáctica o pedagógica. Sin embargo, la mayoría de los textos en una licenciatura no son necesariamente manuales. Digamos que no les interesa hacer una divulgación didáctica o pedagógica del contenido, porque están escritos en otra época, porque fueron escritos para otros destinatarios, etcétera, etcétera. Pero están inscritos en una materia y por lo tanto es muy importante hacer toda una contextualización, una justificación del por qué se inscriben en una asignatura y cuáles son los aspectos relevantes para la propia asignatura. Es decir, hacer explícito el objetivo del por qué se está inscribiendo un texto. Textos que Carlino menciona y dice, es importante leerlos en el original, es decir, textos originales, no textos que tienen una intención didáctica, pero que ya han sido traducidos. No me refiero a la traducción de un idioma a otro, me refiero que han recibido un tratamiento didáctico
y que por lo tanto una palabra de carácter técnico se le modifica por su propio significado con palabras más sencillas. Yo creo que es altamente formativo reconocer el significado en palabras sencillas, en otras palabras, con ejemplos, pero también es fundamental conservar ese léxico especializado porque esto nos va justamente formando de una mejor manera. Iremos aprendiendo el idioma de la comunidad discursiva a la que nosotros creemos que estamos siendo formados y creemos pertenecer. No sé si de parte de las otras personas que están ahora acá quieren hacer algún comentario, alguna duda que quisieran plantear. Jessica, Melanie, Lisette, Mariana, Lupita González, Karil. Lupita nos dice en el chat, nos dice algo interesante. Dice, las formas de lo que ahora dicen los chavos que ven videos y que ahí aprenden o entienden el texto. Sí, yo creo que los videos son muy importantes. Es otro código. Sin embargo, aquí yo les recomiendo, desafortunadamente ya no hay tiempo como para darle lectura, pero les recomiendo mucho un capítulo del Homo Videns de Sartori, Giovanni Sartori, que habla justamente de un aspecto que a mí me parece sustantivo, y es el hecho de que la televisión, desafortunadamente por la propia estructura del código que utiliza, que es fundamentalmente un código visual, ha dejado de lado el discurso en donde no necesariamente tienen un referente empírico, sino que el discurso, mucho del discurso teórico son o pertenecen al orden de los conceptos del mundo, de las nociones abstractas, que no necesariamente tienen un referente empírico. Y él pone ejemplos muy concretos, de una manera muy sencilla, justamente de este discurso. Se los recomiendo mucho si tienen oportunidad de leerlo, porque él habla que hay una pérdida de esta capacidad de pensar. ¿Por qué? Pues porque la gente quiere ver y quiere verlo en imágenes. Y yo creo que no hay por qué entrar en un conflicto con las imágenes, siempre y cuando las imágenes se reconocen como otra forma, otro código a través del cual nosotros podemos aprender. Tampoco hay tiempo, pero les recomiendo mucho. Hay una autora que se llama Donisa Dondiz y habla justamente de la alfabetización a través de imágenes, que se me hace muy interesante. No recuerdo exactamente el título, no sé si se llama La sintaxis de la imagen, pero la tesis central de Donisa Dondiz es que también hay que aprender a leer imágenes. No cualquier persona lee una imagen. Claro, la mayoría de nosotros podemos pararnos delante de un cuadro y decir, qué bonito, me comunica mucho, qué precioso, pero hay gente que tiene una lectura del cuadro que está informada, que sabe no solo de la técnica que se empleó, sino qué significa el propio cuadro, por qué está pintado de tal o cual manera. Es decir, se requiere de una alfabetización incluso de la propia mirada, de la mirada de las imágenes. Por eso digo, no se trata de contraponerse a las imágenes como tal, sino de entender el significado de las imágenes. El problema está en si nos quedamos solo con imágenes y no podemos acceder entonces a los conceptos que tienen un nivel de abstracción mayor. Creo que ahí hay un serio problema.
Aquí me dice Jessica, me dice, justamente vimos ese texto en clases de subjetividad. Es muy interesante y desarrollamos un ensayo de eso. Muy bien, Jessie, gracias. El Homo Videns de Sartori, hay un capítulo justamente que habla acerca de esto. No estoy totalmente de acuerdo con Sartori, pero creo que tiene una razón en términos de que la imagen televisiva, que tiene sesgos, que detrás de ella hay toda una ideología y que por supuesto hay que también aprender a leer la televisión. Y aquí estoy haciendo un uso semiótico de la actividad de la lectura. No solo se leen textos escritos, textos con grafías, sino se lee el mundo entero. Ya Paulo Freire nos decía, y de hecho parte de su proceso de alfabetización con la gente era partir de lo que él llamaba la lectura del mundo para ir a la lectura de la palabra. La lectura del mundo, todos tenemos una lectura del mundo. La gente que se dedicaba a trabajar en las minas tenía una lectura del mundo, por supuesto, y había que llevarlo de la lectura del mundo al mundo de la palabra. Esto es lo que señala precisamente Freire, que también tiene un planteamiento sobre alfabetización muy interesante, no descartando esta noción de lectura más amplia, más semiótica. En realidad hay una lectura de todo y es necesario que aprendamos o que seamos alfabetizados en la multiplicidad de códigos y que pasemos de un código a otro código, que podamos hacer una concretización de un código abstracto a una imagen, a una escultura, al cine, etcétera. Y que al revés, pasemos de una escultura a una conceptualización. Me parece que no hay por qué entrar en visiones disyuntivas, en lógicas disyuntivas, en lógicas binarias, en donde es una cosa en demérito de la otra, sino lo que diría Edgar Morin en su teoría de la complejidad, a una visión más conjuntiva. Es una cosa y la otra en un entramado complejo. Yo creo que de eso se trataría. Estoy viendo la hora y creo que lo único que me resta es agradecer la valiosísima y honrosa invitación que me hicieron durante este tiempo a poder desempolvarme un poco como profesor jubilado, que ya estoy, y a volver a emocionarme con estos temas. Y bueno, espero haber sembrado, aunque sea de una manera muy elemental y mínima, algunas inquietudes. No me resta más que agradecerles muchísimo, en principio, a los organizadores por hacerme la invitación y también a los que han estado participando en una o en otra proporción, no solo el día de hoy, sino en las distintas sesiones. De mi parte, no me queda más que agradecer esta honrosa pues, invitación y oportunidad a poder compartir con ustedes algunas convicciones que guiaron en mi vida profesional como profesor en la Facultad de Psicología. De mi parte, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Para nosotros de inicio fue muy grato el acercamiento con usted. Nos llenó de mucho gusto y muy honrosos de contar con su aceptación para participar en este taller, para planearlo, para ofrecerlo a la comunidad y pues bueno, felicitarlo. También espero que haya sido provechoso y que el intercambio pueda tener frutos a posteriori. Por ahí hemos estado pensando si en algún momento usted nuevamente cuenta con el deseo, las condiciones y la posibilidad de regresar a
a estos escenarios y poderlo por ahí quizás tener una segunda edición del taller, pues nos dará mucho gusto. Liz, no sé si quieras decir algunas palabras a Y dices la propósito, voz, ¿no? a propósito de esta propuesta que le estoy haciendo al doctor. Y pues bueno, con eso vamos cerrando. Sí, doctora, pues también primero que nada, pues agradecer el espacio que usted nos brindó. La verdad es que justamente eh, proporciona esta herramienta de una lectura no solamente como una actividad a la que se deba de cumplir, sino una actividad que nos proporciona a nosotros como estudiantes y creo que más como estudiantes de psicología la posibilidad de leer más allá de lo que se nos muestra. Entonces, creo que justamente a partir de esa actividad que hicimos de desmenuzar un texto, poco a poco y sacar como conclusiones de lo que pensamos, pero después volvernos a topar con que no era eso, sino otra cosa, justamente pues eso parte del trabajo del psicólogo y creo que es sumamente importante. Pero bueno, a razón de la propuesta que menciona también la doctora, a mí me parecería como muy importante que pues sí se pudiera replicar esta y darle énfasis en un primer momento en el inicio de ciclo escolar, ya que, bueno, como estudiantes nos enfrentamos a textos nuevos y creo que con cada paso que damos, la complejidad de ellos se vuelve pues más pesada, a veces sí nos topamos con pared, ya cuando uno se mete a las áreas, pues es un poco más complejo. Y creo que justamente a razón de la petición, pues nos vendría bien tanto como estudiantes y bueno, que también están aquí los profesores, les viene súper bien a ellos porque creo que tienen pues esta posibilidad de que los alumnos también accedan y que ellos accedan a este tipo de talleres en los que, bueno, justamente creo que fue un taller en el que todos compartimos y posibilita eso, aprender uno del otro y en este proceso de dualidad que, bueno, realmente ocupa más, ¿verdad? Pero muy grato y ojalá y si pudiera también acompañarnos, creo que sería también muy bonito. Muchas gracias. Yo digo totalmente de acuerdo también, ojalá se dé otra vez, pero también me gustaría también que se dé aprender a escribir a lo mejor también. ¿Por qué no? Me gustaría. Lo explica muy bien y claro. Un gusto realmente haberlo escuchado, doctor. Es un gusto tenerlos a ustedes como interlocutores. Me siento sumamente honrado y no me queda más que, como dicen los españoles, es de bien nacido ser agradecido. Entonces, eso Enhorabuena, dice. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, Pues muchas gracias y pues vamos cerrando y seguro estaremos, si hay condiciones y el doctor tiene el tiempo y demás, pues estaremos con él teniendo conversación. Que tengan buena tarde y por ahí estaremos poniéndonos en contacto con ustedes. Gracias y hasta pronto. Hasta Muchas pronto. gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. gracias. Gracias. Nada más cierro así la sesión, ¿verdad? Grabando. Sí, la voy a cerrar ya. Gracias.